de el rol de los hijos. Adelante, hermano. Sí, hermanos, vamos ahora a hablar acerca de los hijos. Vamos a culminar con el tercer elemento, papá, mamá, y ahora los hijos. Bueno, como el hermano insistía, hermanos, alguna pregunta, a lo mejor no una pregunta así que implica algo muy personal, porque a veces es lo que nos cohíbe un poco, no hacer preguntas que tengan que ver con algo muy personal. Pero como decíamos, bueno, si hubo algo que de lo que expliqué y que no quedó muy claro, como por ejemplo se me había pasado eso, era que dije los 3 retos del joven y nada más había dicho 2, no me fijé que me faltaba uno, ¿verdad? Que los 3 retos del joven en la casa es, bueno, definir con quién se va a casar, qué va a estudiar, y se me olvidó dar el tercero, que es que va a ser con Dios. O sea, todo lo que aprendió en su infancia acerca de la iglesia, bueno, cuando llega a la adolescencia, juventud, entra en crisis y él se pregunta, ¿qué voy a hacer con la iglesia? Y eso a veces, hermanos, se conflictúa mucho, hermanos, más pues en nuestros jóvenes que crecieron aquí en la iglesia, y uno no esperaba que ese niño que creció en la iglesia de pronto entre en ese conflicto que dice, pues no sé qué hacer con la iglesia, me doy cuenta de que hay cosas que me enseñaron y que no me gustan, que no estoy de acuerdo, y uno entra en mucho conflicto también junto con ellos, y uno tiene que conservar la calma para que nuestros hijos, apoyarlos, ¿no? Para que solucionen eso, pero otra vez qué difícil es tener que entender que esa decisión es de ellos, que yo puedo imponerme y decir, tú tienes que decidir esto, sí, pero a final de cuentas, si no fue de ellos, tarde o temprano esa decisión no fue real, no fue auténtica de ellos, y después me va a causar mucho problema. Bueno, entonces, y en ese sentido también, no sé, si alguien tiene una pregunta de algo que expuse y que no quedó claro, o algo que no quedó completo, pues lo pueden decir, ¿verdad? Si algo no lo expliqué totalmente. Vamos ahora decíamos, bueno, ya vimos cuál es el rol del papá. Bueno, como dijimos, Dios es nuestro ejemplo. Y vimos las palabras o los nombres de Dios. Y dijimos, Jehová Jireh, o sea, Jehová provee. ¿Cuál es la función primordial de un papá? Ser el proveedor. Ver adelante. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? Y antes de que tenga necesidad, es ya evidente, yo voy a proveerle para que vaya por el mundo sabiendo que papá provee. Que antes de que le hagan falta vestidos, zapatos, alimento, yo ya proveí, y no le van a faltar su ropa, vestidos, zapatos, alimento. Proveer cosas emocionales, el amor, el cariño, la seguridad, cosas espirituales. Proveer, que es lo que hace Dios con nosotros. Él va adelante, y antes de que yo tenga una carencia, Él ya lo sabe y ya suplió con anticipación lo que a mí me va a hacer falta. Es la función del papá, estar atento. ¿Qué va a necesitar mi hijo mañana? Y antes de que eso pase, yo ya proveí, ya miré y ya hice algo para que a mi hijo no le falta nada. Cuando un hijo crece con carencias, en un ambiente precario, precario es cuando el niño tiene necesidades y papá no suple, que el niño necesita alimento mejor y el papá no se lo da, porque no quiere trabajar o porque no quiere, simplemente está desatento. Cuando el niño necesita ropa y va a la escuela y necesita dinero, necesita cosas materiales y no se las doy, eso hace que el niño no nazca en él lo que llamamos confianza básica. Confianza básica es que el niño se duerme y se levanta confiado en que en la mesa hay alimento, confiado en que tiene zapatos para ir a la escuela, confiado en que sus necesidades están suplidas. Cuando un niño despierta y sabe que no hay dinero, no se genera la confianza básica, se hace un niño inseguro, inestable y a veces violento, porque no entiende por qué a él le falta cosas y luego va a la escuela y ve que los niños sí tienen. Entonces eso lo hace inseguro, inestable y a veces violento. Entonces papá provee y él ve que papá provee y mamá está contenta. Para un niño es básico, hermanos, ver a mamá contenta. Cuando el niño ve a una mamá frustrada,
amargada, que llora porque papá no provee. El niño nace en él ese sentimiento de amargura también. Son raíces de amargura a veces muy profundos, hermanos, que van a marcar toda su vida. La importancia de un papá que provee, como Dios provee por mí. Luego vimos papá, no únicamente papá provee, papá Sabaoth, o sea, Dios es Sabaoth. ¿Qué es Sabaoth? De los ejércitos, el que toma el estandarte dice, no te preocupes, yo lucho por ti. Así es Jehová. Jehová dice, yo lucho por ti. No te preocupes de los problemas. Es lo que es la actitud del papá. Mi hijo, aquí está papá. No te preocupes. Papá lucha por ti. Los hijos, hermanos, en cualquier momento necesitan esa voz, la voz de papá que diga, mi hijo, papá está aquí. Tranquilo, no te preocupes. Imagínense, hermanos, que la familia están dormidos esa noche, el lunes de la mañana, y entonces alguien toca la puerta y toda la familia despierta. Y el lunes de la mañana y alguien está tocando la puerta. ¿Saben qué espera el niño? Que se levante ¿quién? Papá. Y que papá vaya a la puerta, eso le da seguridad al niño. Y que el papá diga, tranquilo, mijo, no pasa nada, yo voy a ver quién es. Pero cuando el niño ve que papá no responde y alguien toca la puerta y que mamá tiene miedo, ¿quién será? Y que papá no toma el estandarte y que dice, tranquilo, yo voy a ver quién es. Entonces el niño también genera esa inseguridad. Entonces papá provee, papá toma la bandera y dice, tranquilos, aquí estoy yo, soy el papá. Y los problemas que existan, aquí los voy a asumir yo. Y papá, Rafa, papá sana. Dios cuando ve las aguas amargas y que el pueblo judío tiene mucha sed y el agua está amarga, Él endulza las aguas. El papá está para endulzar. Nuestra familia puede pasar por momentos difíciles, pero en el nombre del Señor dice, mi hijo, mujer, yo voy a endulzar estos momentos, no te preocupes. Yo sano heridas en el nombre del Señor. Y tomar la dirección. Entonces un hijo que crece sabiendo que ahí está papá, el que sana, el que endulza, el que provee, es un niño que puede crecer con mucha seguridad, con confianza en sí mismo, con tranquilidad, que no tiene por qué ser violento. Entonces vimos, esa es la función del papá. Función de mamá, pues dijimos, cuando Dios crea a la mujer, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Los hombres no podemos solos, esa es una realidad que tenemos que aceptar. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, él no puede solo. ¿Qué voy a hacer? Ayuda idónea. Ayuda es consuelo, refugio, confort, sostén, la que te confronta para que entiendas qué es lo que te hace falta. La familia necesita que mamá cumpla con su función de que dé consuelo, refugio, pero que también confronte a la familia, que mamá con suaves palabras te haga entender que es como un espejo que te refleja qué es lo que te hace falta. Y ya juntos, ¿cuál es la función? Pues disciplinar. Los padres tenemos que entender que los hijos necesitan tiempo, amor, dinero y disciplina. ¿Qué es disciplina? Bueno, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios, es lo que dice, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres, para culminar esto, papá y mamá, cada quien en su rol, en su función, necesitamos entender que la familia necesita disciplina. Hoy, hermanos, lamentablemente las familias, hay psicólogos modernos y ideas modernas que nos dicen que nuestros hijos no necesitan disciplina. Es más, que la disciplina los trauma. En México anda muy de moda eso. No regañes al niño porque se va a traumar. No lo regañes. No le llames la atención. Necesita libertad, déjalo que haga lo que quiera, para que él aprenda solo. No, los niños no aprenden solos, hermanos. Los niños llegan a este mundo y cuando llegan a este mundo está comprobado que su mente, bueno, a la antigüita, ¿verdad? A la antigüita decíamos que la mente de un niño es como una tabula rasa. Tabula rasa significa es como un pizarrón en blanco, donde no está escrito nada. Hoy diríamos, pues la mente del niño es como un disco duro, como ¿qué más? Un dispositivo, un MP3, algo así, que está limpio, ¿sí me explico? Que lo acabas de comprar, ese dispositivo, y que está en blanco totalmente, no te ha grabado nada. La computadora está nuevecita y en el disco duro no hay ningún programa, está en vacío, en blanco. ¿Quién va a llenar los programas? Los que yo quiera meter. A mi computadora le puedo meter programas,
el Word y todo ese tipo de programas que yo le puedo meter, pero cuando me la venden, me la vendieron en blanco. Así es la mente de un niño. Cuando llega a este mundo, llega en blanco, hermanos. No trae nada. La mente de un niño, lo único que trae es lo que grabó en el vientre de mamá. Grabó momentos bonitos de placer, buena comida, el calorcito, el sonido de mamá. Grabó también ya experiencias que pueden ser positivas o negativas, pero cuando llega a este mundo viene en blanco. Y lo único que trae principalmente son instintos y reflejos. Todo lo demás nosotros lo vamos a escribir. Nosotros. Así es que lo que quede grabado en la mente del niño es lo que, primero lo que nosotros como padres escribimos en esa mente. Y tenemos que escribir, hermanos, que es disciplina. Disciplina. Los hijos necesitan disciplina. ¿Qué significa disciplina? Reglas, límites, premios y tengo que decirlo, castigos, corrección. Por eso dice la Biblia, instruye al niño, fórmalo, dale reglas, normas, instrucciones, límites y enséñale que hay cosas que se premian y hay cosas que se castigan. Hoy los psicólogos modernos digan, no le digas castigo porque se trauma. Dile consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? No. Si hizo algo inadecuado, es castigo, no es consecuencia. Hay una diferencia entre castigo y consecuencia. Consecuencia es una consecución normal. Por ejemplo, si un niño agarra un objeto caliente, una taza caliente, la consecuencia es que se va a quemar, es consecuencia. Castigo es algo que yo impongo. Mi hijo, te dije que no agarraras esa taza. La consecuencia es que, mira, te quemaste. El castigo es que, ¿sabes qué? Por haber hecho algo que no debiste haber hecho, te quito el celular un día. Ese es el castigo. No es consecuencia, es castigo. Entonces hay cosas, hermanos, que traen consecuencias y hay cosas que merecen castigo. O sea, el castigo no es una consecuencia natural. Es algo que le impongo porque hizo algo que no debo haber hecho. Porque hay reglas, límites que el niño tiene que entender que no puede romper. Y si las rompe, hay no consecuencias. Bueno, hay consecuencias y a veces castigos. Hermanos, la familia necesita disciplina, normas, reglas muy claras. Miren, a los 3 años de edad, los niños ya deben, 3, 4 años de edad, los niños deben tener formada lo que se llama conciencia moral rudimentaria. ¿Qué significa conciencia moral rudimentaria? Que a esa edad, a los 3, 4 años de edad, un niño debe aprender que hay cosas, no que sean pecados, o sea, a esa edad no hablamos de pecado. Conciencia moral rudimentaria significa que un niño a esa edad debe entender que hay cosas que se permiten y hay cosas que no se permiten. Por eso es conciencia moral rudimentaria. Cosas que se valen y cosas que no se valen. Cosas que puede hacer y cosas que no debe hacer. Muy sencillo. A los 3, 4 años de edad, por ejemplo, un niño ya debe entender que si va a hacer pipí, hay un lugar para que haga pipí. Si a propósito un niño de 4 años se hace pipí donde no debe hacer pipí, foquito rojo. ¿Me explico? No está pecando, no se va al infierno, no. Pero debe entender, oye, mi hijo, tú ya debiste haber entendido que aquí no se hace pipí, que si vas a hacer pipí, es aquí en ese lugar, ¿sí? Debes entender que vas a avisar y quiero hacer pipí, y vas a ir a donde se hace pipí. Un niño que se hace pipí en la cama es foquito rojo. Algo no le está quedando bien claro. A lo mejor primero hay que llevarlo con un doctor, ¿verdad? Para que lo examinen, no vaya a ser que tenga un problemita, no sé, en la vejiguita, en los riñones, algo. Pero si no hay ningún problema, a ver, mi joven, para acá, debes entender que en la cama no se hace pipí. A los 3, 4 años de edad, ese niño, conciencia moral rudimentaria, debe entender que a papá no se le levanta la mano. ¿Sí me explico? A ver, ven para acá, mi hijo. No. A mamá no le avientes las cosas. Es un límite. A papá no le des una cachetada. Porque si a los 4 años un niño le levanta la mano a la mamá y le da una cachetada y papá ríe, jaja, no, mañana no se va a reír.
No tiene que entender que a mamá no se levanta la mano. Y la próxima vez que le quede claro, mi hijo, a mamá no se levanta la mano. Y la próxima vez que levantes la mano a mamá, va a haber una pequeña sanción. ¿Cuál? Ya se ve. No, no, o sea, levantó la mano, no, un cintazo. No, espérese, o sea, la falta debe ser, el castigo siempre debe ser proporcional a la falta. Un niño a los 4 años debe entender que se come sentadito en la silla y frente a la mesa. ¿Sí me explico? A ver, mijo, vamos a comer. Y esa edad ya entendió que comer es frente a la mesa, con su platito. Un niño que a los 4 años anda corriendo y no entiende, oye, mijo, siéntate a comer. Y no entiende, algo está quedando mal. No ha entendido la norma. Mijo, siéntese a comer. Pero a veces los papás, con tal de que coma, ándale, pues, córrele, pasas y un cucharazo, ahí va corriendo. El otro cuchara cuando pasa otra vez corriendo, dice uno, bueno, no está comiendo, no, está comiendo, pero no entiende que se come sentado a la mesa. O sea, cosas tan elementales, uno los deja pasar. Es conciencia moral rudimentaria. Aquí se hace pipí, no se levanta la mano a mamá, se come y se come sentado frente a la mesa. ¿Me explico? Cosas sencillas. Un niño a los 4 años ya debe entender, mi hijo, es hora de dormir. Es increíble cómo a los 4 años los niños ya están en su tablet, metidos en su celular y no entienden normas. A ver, mijo, te dijimos que a los 4 años ya tenemos que hasta, fíjese a dónde hemos llegado. Niños de 4 años ya metidos en su tablet, yo no sé cómo le entienden. Y están mirando caricaturas y que más, no sé qué, caricaturas a veces que son malformadoras de nuestros niños. Mi hijo, apaga esa cosa. Es más, ¿para qué se la suelto? Quedamos en que a esta hora te duermes y a dormir. Apague es más, ¿cuál apague? Le quito su tablet, su celular y se me va a dormir. A los 4 años ya debe entender, mi hijo, te vas a dormir en tu camita. Que no, que se quiere dormir aquí en medio de los dos. No, se va a dormir en su camita. Fíjense, cuando hay problema con los niños, una de las cosas que uno pregunta, a ver, señores, su hijo, ¿dónde duerme? Si esa pareja responde, no, pues duerme con nosotros. A ver, ¿quién de los dos es el que trae al niño en medio de nosotros? Ese niño ya no debe estar durmiendo en medio de ustedes. Es una señal poquito rojo. O papá o mamá llaman al niño, vente mi hijo, véngase a dormir. ¿Por qué quieres a ese niño en medio de ustedes? Están dando una función. Por algo, alguien de los dos, o es él o es ella, el papá o la mamá, el que está pidiendo, mi hijo, vente aquí en medio de nosotros. A lo mejor, mi hijo, vente aquí porque no aguanto a tu mamá y pues la mejor manera que duermas aquí en medio. Te mando a traer, mi hijo, duermas aquí y así me evito el que tu mamá me esté reclamando cosas en la noche, porque ya está aquí en medio y pues cómo me reclama, a dormir todos. Entonces no, saque ese niño, mándelo a su cama. ¿Que eso implica que tengo que enfrentar a mi esposa? Pues enfréntenla, pero no le dé a un niño esa función, que entienda que hay límites a su camita, vámonos para allá. Y yo con mi esposa, pues a ver cómo me las arreglo, ¿verdad? Tenemos que cada quien en su lugar. Entonces cuando un niño está aquí, ¿quién lo está trayendo? Y estamos rompiendo una regla, el niño debe aprender que se va a estar allá. O sea, conciencia moral rudimentaria. Cuando esa conciencia moral a los 4 años no está establecida, cuidado, a futuro vamos a tener problemas. ¿Quedó claro? Normas sencillas. No estamos hablando de pecados. No estamos hablando de cosas que son prácticas, que el niño ya entendió que hay límites. A los 4 años ya debe entender, por ejemplo, que debe decir la verdad. A ver, mijo, ¿quién rompió este florero? A los 4 años a veces ya él sabe que, no, yo no fui. A ver, venga para acá. Aquí se va a decir la verdad. A los 4 años, él ya puede mentir. Ya puedo ocultar y tenemos que enseñarle, la verdad se tiene que decir. Él no va a entender del infierno, no vamos a hablar de eso. No, ¿por qué no lo entiende? Simplemente, mi hijo, es que tú tienes que aprender a decir la verdad. Y a papá y a mamá le dices la verdad, dime quién rompió el florero. Sencillo. Y quien entienda que debe hablar con la verdad. Me estoy explicando, no se trata de que le vamos a enseñar del infierno. Uno no lo captamos ni nosotros, hermanos.
A veces ya grandotes no nos detienen en el infierno. Un niño no entiende esos conceptos, pero sí entiende límites a decir la verdad, aunque no puede dar una respuesta profunda de qué es la verdad y qué consecuencias tengo si digo la verdad o qué consecuencias vienen si digo mentiras. No lo entiende, simplemente cosas que funcionan, cosas que no funcionan, cosas que debe hacer y cosas que él no debe hacer, porque debe aprender a tener límites. Entonces eso es a los 3, 4 años, conciencia moral rudimentaria. Decir la verdad, va a hacer pipí, va a comer sentadito, se va a acostar en su cama, no levante las manos al papá, no le pega a su hermanito menor, con normas sencillas, pero que indican que la formación va correcta. Un niño, que quede claro, un niño que a los 4 años no entiende normas, no entiende límites, cuídese, porque a futuro tendremos un problema, porque a tiempo no está aprendiendo lo que son límites. Es nuestro problema de hoy, hermanos, que no sé dónde han surgido psicólogos modernos que no quieren que a los niños se les enseñe eso, normas y límites. Cuando un niño va a la escuela primaria o al preescolar, ya debe entender, con conciencia moral rudimentaria, que ahí va a obedecer a su maestra. Pero ¿cómo va a obedecer a su maestra si en la casa no está aprendiendo a obedecer a su papá y a su mamá? Repito, han aprendido hoy que no digas castigo porque se trauma. No, ¿cuál castigo? Dígale, va a haber un castigo. No va a haber golpes, esta cosa muy diferente. Castigo es una sanción por lo que hiciste, amigo. Y mientras vayan creciendo, debe haber sanciones. No golpes, pero sí sanciones. Que para que él entienda que lo que hizo no es correcto. Para que cuando llegue a la juventud sea una persona que aprendió a respetar normas, límites, a entender que hay premios y hay sanciones que lo van a acompañar el resto de su vida. Entonces, ¿de quién depende esto? Disciplinar de papá y mamá. La disciplina debe estar presente, hermanos. Las normas tienen que ser claras. Las sanciones deben ser de acuerdo a la falta cometida. Nunca hay que exagerar. Faltas pequeñas indican sanciones pequeñas. Faltas grandes implican sanciones más grandes, depende también de la edad. ¿Me estoy explicando? Una falta pequeña, por ejemplo, el niño tiene 4 años, comete una falta pequeña. Lo clásico de un niño de 4 años. ¿Saben qué pasa a los 4 años? Que lo sientas a la mesa para que aprenda ya a comer. Y a los 4 años, créalo, el niño o la niña aún no maneja bien su coordinación motriz. Entonces le pones un vasito con jugo o con refresco. ¿Saben qué es lo más común que va a pasar? Que él, como uno tiene una buena coordinación motriz, a los 4 años, puede pasar de que extiende su manita y va a tirar el refresco. ¿Y qué hacemos? Hay padres que tiró el refresco y pobre niño. ¿Por qué no te fijas? Espérese, es que aún no coordina. Entonces, porque tiró el refresco, sus nalgadas, sus patadas y ahora a cerrarlo al closet. No, espérate, o sea, es que la falta que cometió no es para tanto. Lo que pasa es que tiene que aprender a coordinar, pero enséñale a coordinar. Faltas pequeñas, reclamos pequeños. Faltas grandes, entonces ahora sí sanciones son un poquito más grandes. Cuando no hay una correspondencia entre la falta y la sanción, no funcionan las cosas. Si la falta fue pequeña y la sanción o el daño es muy grande, no nos va a funcionar, genera resentimientos. Si la falta fue grande y la sanción es pequeña, tampoco va a funcionar. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Qué dijo el papá? Faltas grandes. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres que no tenían temor de Dios y que las puertas del templo hacían barbaridad y media. Y el papá, una sanción pequeña, mi hijo, pórtese bien, mi amor. Porque mira, mi hijo, entiende, porque si el hombre peca contra el hombre, pues tiene que lo juzgue, pero si peca contra Dios, ¿quién va? O sea, no era para eso, era háblenles duro. O sea, la sanción fue muy pequeña, la falta era muy grande. A veces los hijos ya tienen 8 años y anda todavía haciendo sus desórdenes y uno con sanciones pequeñitas. Mi hijo, asosiégate, no brinques en el sillón, ya duérmete. No, es que ya háblenle más duro, ¿sí me explico? O sea, ya está más grande, hay que hablarle con mayor autoridad que cuando es pequeño. Bueno, entonces son cosas importantes. Y la más importante, que los hijos entiendan que la disciplina siempre es por amor.
Disciplinarte no significa que te tengo coraje. Disciplinarte significa que te amo y quiero tu bien. Como Dios al que ama castiga. Como el papá aquel que recibe por hijo. La disciplina siempre tiene que ser por amor. Si voy a disciplinar a mi hijo y lo hago con coraje, mejor deténgase y espérese. Hágalo con amor. Que el hijo entienda que lo que usted le va a decir o la sanción que va a imponer es porque lo ama. Porque hizo algo que no debe haber hecho y amerita una sanción. Pero la sanción es por amor, porque quiero lo mejor para ti, que no es el desahogo de mi coraje. Entonces, es la función de los padres. Entonces, ¿por qué? Entremos al punto. ¿Cuál es la función de los hijos? Porque los hijos vienen para ser formados, hermanos. Decía, los hijos cuando llegan a este mundo, los bebés, su mente está en blanco. No trae normas, no trae reglas, no trae instructivo, no es como la lavadora que ya viene programada y que usted nomás la conecta y ya se activa todo el programa. No, hermanos, los hijos hay que formarlos. No vienen formados. Por eso dice la Biblia, Proverbios, instruye al niño en su camino. Es deber del papá y la mamá instruir, formar a los hijos. Por eso dice la Biblia, corrige al muchacho. Al niño se le instruye, al muchacho se le corrige. Entonces, son cosas que los padres tenemos que hacer. Pero si los padres no lo hacemos, hermanos, entonces el niño no capta. Entonces, ¿cuál es la función de los hijos? Vámonos, hermanos, a Efesios 6:1. Pero, hermanos, aquí tiene que ver la actitud de nosotros como padres. Y lo que vamos a ver, hermanos, en cuanto a los hijos, también nos abarca a nosotros. No importa la edad que tengamos. Pero pues es palabra de Dios. Y vámonos a Efesios 6. Efesios 6. ¿Cuál es el deber del hijo? Ya vimos el deber del papá, el deber de la mamá, el deber de los dos, disciplinar. Y vamos ahora con el deber de los hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, fue lo que acabamos de ver. Papá, disciplina, es tu función. Normas, reglas bien claras en el Señor. Dice aquí, no lo provoques a ira. Ahí debemos tener mucho cuidado. Hay hijos, hermanos, que como yo no sé aplicar disciplina, lo único que provoco es coraje en nuestros hijos. ¿Cuántos hijos, hermanos, ya grandes de mi edad, recordamos a nuestros padres con mucho resentimiento, con mucha amargura? Y traemos raíces de amargura contra papá y mamá porque no me supieron disciplinar, porque lo hicieron con malas palabras, porque lo hicieron con malos tratos. Dice Pablo aquí, papás, no provoquen a ir a sus hijos. Sépanlos disciplinar, porque cuando un padre no sabe corregir, puede provocar raíces de amargura que lo van a marcar el resto de su vida. Por lo tanto, hermanos, cuando se aplica disciplina es en el Señor. Al hijo nunca se le avergüenza cuando se aplica disciplina. A veces, hermanos, uno tiene que atender jóvenes que vienen con mucho resentimiento contra papá y mamá porque los avergüenzan. A veces el padre o la madre disciplina al hijo y lo avergüenza. Por ejemplo, cuando lo corriges delante de sus amigos. Si tú vas a corregir a tu hijo, que no estén sus amigos presentes. Dice uno, pues para que le dé vergüenza. Pues ese es el problema, que le va a dar vergüenza delante de sus amigos. Lo que le vas a decir, hazlo en lo particular, en lo íntimo, no delante de sus amigos. Lo vas a avergonzar, le va a dar mucho coraje, mucho resentimiento, y lo que tú le digas lo puede marcar y se lo va a llevar aquí. ¿Por qué mi papá me dijo eso delante de mis amigos? ¿Qué no me lo pudo decir en privado? Pues sí, pero lo hizo delante de los amigos. Peor tantito, si vas a corregir a tu hijo o a tu hija, no lo hagas delante de la novia o delante del novio. Es humillante, es muy vergonzoso. Imagínate corregir a tu hijo delante de la novia. Míralo con mucha novia y todo burro. Mira las calificaciones. Pues ahí está la novia. No le digas eso delante de la novia. Le va a dar mucha vergüenza. Se va a enojar contigo.
y vas a provocar mucha ira en tu hijo. ¿Sabes qué? Deja que se vea la novia, mejor, ¿sabes qué, mi hijo? Mira, es que nos llegó las calificaciones, mira lo que conseguiste, permítele un espacio a tu hijo, deja que la novia se vea, no lo hagas delante de la novia, no corrijas a tu hija delante del novio. Mira, lo mucho novio, y no lavas ni un traste. Mira, no lavas ni tu ropa, ya con mucho novio, déjela. Deje saber el novio, a lo mejor es cierto, a lo mejor la muchacha no lava nada, ¿verdad? Pero dígaselo cuando el novio ya se fue, ¿por qué la vas a humillar de esa manera? Son heridas que marcan a un hijo. No lo hagas delante de los hermanos. Qué difícil es, hermanos, cuando te reprenden delante de la iglesia. Que estamos reunidos como iglesia y los hermanos aún no se van y papá regaña al hijo delante de los hermanos. Para que escuchen, para que vean cómo te portas. Para que la gente, los hermanos chequen, mira cómo espérese, deje que se vayan. Por eso después el muchacho ya no quiere venir a la iglesia, está enojado y le da vergüenza porque toda la iglesia se dio cuenta de que mi papá me regañó. ¿Cómo me acuerdo, hermanos? Eso fue real hace muchos años. Me acuerdo que mi papá tenía la costumbre de que cada domingo en la mañana, él pasaba, era la antigüita, mi papá era predicador, entonces era la antigüita. Y los primeros predicadores en México, hermanos, los domingos en la mañana pasaban lista, como si fuera escuela. Entonces él tenía su lista de todos los miembros de la iglesia y pasaba lista. Fulano de tal, y pasaba lista y ponía hasta asistencias y retardos. Pero me acuerdo que cuando pasaba lista, también hacía una pregunta, todos ya sabían la tarea. El domingo pasamos lista, así es que llegue temprano porque aquí va a quedar su falta o su retardo. Y también cuando estamos pasando lista, usted va a tener que decir cuántos capítulos leyó en la semana y de lo que leyó, un texto de memoria. Eso era para todos, para todos. Así es que el domingo en la mañana, pues llega a tiempo porque va a pasar lista papá, o sea, el predicador, mi papá, ¿verdad? Y empezaba a tomar lista y cada hermano, ¿verdad? Que el hermano Juan Pérez, ¿no? Pues presente. ¿Cuántos capítulos leyó? Pues que 4. Y un texto de memoria de lo que leyó. Y su texto de memoria. Así, cada hermano y hermana, a todos. Y a veces el que pasaba lista no era mi papá, era otro hermano que mi papá dice, a ver, hermano, pase. Se pone de acuerdo, usted va a pasar lista. Y ese hermano pues hacía lo mismo, era su función. Pasaba lista y a cada hermano presente o ponía retardos y a cada hermano cuántos capítulos leyó y de eso que leyó un texto de memoria. Y cómo me acuerdo de ese hermano que estaba pasando lista y ahí estaban sus muchachos, sus hijos, eran jóvenes. Y llegan sus hijos. Y para colmo se llamaban, pues ya ni me acuerdo, pero tenían puro nombre de profeta. Puro nombre de profeta. Gamaliel, bueno, este no fue profeta, pero uno era Gamaliel, Ezequiel, todos terminaban en él, eran 3. Gamaliel, Ezequiel y otro él, ¿verdad? Pero eran 3. Y llega con sus hijos, hermano. Gamaliel, presente. ¿Cuántos capítulos leíste? No, pues ni uno. ¿Y texto de memoria? Pues tampoco. Ay, Gamaliel. Y luego el otro, Ezequiel, ¿cuántos? No, pues ninguno lo leí. ¿Y texto? Pues tampoco. Y luego con el otro él, pues, nada. Y se enoja. Y delante de todos les dice, mírenlos. Bien me dijo mi hermano que ni es de la iglesia. Tú poniendo el nombre bíblico y a la mera ni la iglesia ni la Biblia van a leer. Y desafortunadamente la iglesia a veces toma una actitud también que no es. Y todos riéndonos, así, mucho nombre bíblico y ni a la Biblia leen. ¿Ustedes creen que esos muchachos están en la iglesia hoy? No, hermano, no están. Pues ¿cómo van a estar, hermano? Se les humilló delante de la iglesia. Ahora es correcto, pues claro, hermano, como papá, ¿cómo se siente el papá de Gamaliel, Ezequiel y puro él? Y a la mera hora son los únicos que no leen. Pues claro, pero sabes que aparte, díganles, mi hijo, llámala aparte, ¿por qué delante de la iglesia? Se sintieron humillados. Y obviamente al poco tiempo agarran más edad y no quieren nada con la iglesia, se van. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, no lo provoques a ira. Y a veces es muy fácil en la disciplina provocar a ira. Así es que padres tenemos que disciplinar, pero no provocar a ira. ¿Cuál es bueno, y volviendo ahora así con los hijos. Los hijos tienen 2 funciones, pero el beneficio es para ellos, hermanos, para el hijo. Si el hijo cumple con su función, aquí el beneficiado va a ser el primero. Y nosotros como padres también nos veremos beneficiados porque tenemos un hijo maduro. ¿Cuál es el primer deber de los hijos? Dice,
hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Primer deber de un hijo, hermanos, aceptar la disciplina. Hermanos, el primer deber de un hijo es aceptar la disciplina, aceptar las normas, las reglas, los límites que papá impone. Por eso dice Proverbios 1:8, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjese, dice, qué sabio es el proverbista. Dice, hijo mío, mi hijo, entiéndelo. Papá está para instruir, mamá para darte dirección. Atiende a los dos. Qué difícil es a veces que esto lo entiendan nuestros hijos, hermano. Y uno tampoco lo entendió eso en su momento a veces, ¿verdad? Que la función de papá es disciplinarme y la función del hijo es aceptar y obedecer la disciplina que me impone papá y mamá porque es para mi bien. Independientemente, hermanos, si tengo papá cristiano o no cristiano. Yo siempre lo digo, hermanos. Yo creo que hay padres que hacen daño a sus hijos con la disciplina, pero no lo creo que hagan a propósito. Yo pienso que un papá cuando disciplina, él piensa que está haciendo lo correcto. Yo no conozco un papá que a propósito lastime a un hijo con su disciplina. Lo hace por ignorancia, porque cree que está haciendo bien. Y el deber del hijo es valorar, sabiendo que papá se puede equivocar y que si me está lastimando no lo está haciendo a propósito. Él cree que me está haciendo un bien. Él cree que me hizo un bien corrigiéndome ante toda la congregación y no sabe que se está equivocando. Y que en lugar de hacerme bien me está haciendo mal como hijo. El deber del hijo es simplemente aceptar la disciplina y entender lo que papá y mamá están haciendo. Su deber es instruir, papá instruye al hijo, mamá dale dirección a tu hijo. Y el deber del hijo es óyelos, no menosprecies lo que tus papás hacen. Dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo necio avergüenza a su mamá. Entonces la función de los hijos es simplemente entender que papá está para eso. Se puede equivocar. Miren, hermanos, quien aprende a respetar a su papá y a su mamá, aprende a respetar lo que es el concepto de autoridad. Cuando uno pone, hay pruebas. Cuando yo trabajé un tiempo, hermanos, en mi consultorio, hay pruebas muy sencillas en las cuales uno detecta cuál es el problema de los muchachos o cuáles pueden ser. Y hay una prueba en la cual uno detecta y dice, ¿sabes qué? Este muchacho tiene conflicto con la figura de autoridad. Este muchacho tiene conflicto con lo que es autoridad, o sea, es un rebelde, está molesto con la figura de autoridad. Y como está molesto con la figura de autoridad, no le hace caso a papá, no le hace caso al maestro, cuando sea grande o más grande no le va a hacer caso al gerente, al supervisor de su trabajo, o sea, tiene conflicto de autoridad. ¿Verdad? Ese es el problema. La Biblia por eso insiste, hijos, honran a su papá, respeten a papá, acepten disciplina. Porque si tú aceptas disciplina del papá, estás capacitado para aceptar disciplina en la escuela, en el trabajo, independientemente si papá se equivoca. Y lo más importante, estás capacitado para aceptar la disciplina de Dios. ¿Sabía usted que muchos hijos se rebelan contra Dios porque realmente están rebelándose contra su papá? Cuando un hijo adolescente se enoja con la iglesia y se enoja con Dios y no quiere nada con la iglesia ni con Dios, realmente está enojado contra su papá y contra su mamá. Y lo que quiere es rebelarse contra sus padres, pero lo que hace es rebelarse contra Dios. Y ya no quiere venir a la iglesia, pero su conflicto no es la iglesia, es su papá, es su mamá. Por eso la Biblia era muy clara en el Antiguo Testamento en cuanto a este punto, hermanos. ¿Qué decía la Biblia con un hijo que aprendía a no respetar la disciplina de papá y mamá? En el Antiguo Testamento esto era muy tajante, hermanos, porque la Biblia se anticipaba a no generar personalidades problemáticas. ¿Saben qué decía la Biblia cuando un hombre cuando un papá y una mamá tienen a un hijo que no sabe respetar la autoridad de papá y mamá, que se rebela contra la disciplina de sus papás? ¿Saben qué decía la ley de Moisés? El Antiguo Testamento era muy tajante, porque Dios sabía, un hijo que no respeta y no obedece a papá y mamá no va a respetar a nadie, porque esa raíz de amargura contra su papá la va a reflejar en muchas áreas de su vida y va a ser un problema, hasta a veces un peligro. Fíjense,
Una psicóloga en México tuvo la oportunidad de hacer un estudio con los sicarios. Usted sabe que en México se vino una época donde los sicarios, los matones profesionales, ¿verdad? Eh, Eran jovencitos de muy corta edad. Sí sabía que, por ejemplo, hubo una época donde los sicarios que llegaban a matar gente en los lugares públicos, y llegaban y rociaban, ¡ah! Una balacera. Eran muchachitos de 20 años, de 21, de 18 años, sicarios que llegaban, ¡oh! Hacían una matanza tremenda en México. Y muchos de ellos acababan en la cárcel. Y una psicóloga hizo un estudio, se le permitió, bueno, entrar y entrevistar a los muchachos. Y descubrió algo, hermanos, que impresionó a la gente, aunque muchos ya lo sospechábamos. En ese estudio, ella profundiza y llega a una conclusión. Esos muchachos sicarios que entraban a un lugar público y rociaban a todos con balazos, descubre que en lo interior, ese muchacho que entra con un arma de alto poder y les da a ustedes una rociada de balazos y los mata, en su interior no está matando a ustedes. ¿Sabe quién está matando? ¿A quién cree? Al papá. Está matando a su papá. Llega y en su interior está matando a su papá. ¡Paz! ¿Por qué? Porque le tiene coraje. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, fue un papá ausente que no disciplinó con amor o que provocó a ira, o sea, tantas cosas de amargura que ahí están. Por lo tanto, ahora tiene 20 años, lo contratan para matar y es lo que está haciendo él en su interior. Llega y hace una matanza, pero en el interior está matando a su papá, no a la mamá, al papá. O sea, hay algo muy profundo, hermanos. ¿Por qué está haciendo eso? Por raíces de amargura muy profundas, hermanos. Por eso la ley de Moisés decía, tienes un hijo así rebelde, que no obedece a su papá y a su mamá, y que tiene ese coraje contra ellos, no batalles, y mejor elimínalo. ¿Saben qué dice la ley? Vamos a leer, fíjense que era muy tajante, pero pues había esta razón. Deuteronomio 21, y no estoy diciendo que hagamos eso, no, pero la importancia de este punto, hermanos, que los hijos aprendan a respetar a respetar a su papá y a aceptar su disciplina. Dice Deuteronomio 21, 18, dice, en adelante, si alguno tuviese un hijo contumaz y rebelde, dice lo que dice, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Fíjense, es muy claro. A ver, papá, ven para acá. ¿Tienes un hijo rebelde que tú le has llamado la atención y no te obedece ni a la voz tuya de papá, ni a la voz de su mamá, y sigue en su rebeldía? Dice, entonces, dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y en la puerta del lugar donde viva. Los jueces generalmente estaban en la puerta de la ciudad. Ustedes saben que las ciudades amuralladas había una puerta y ahí estaban los jueces. Dice, ¿sabes qué? Agarra a ese muchacho rebelde que no obedece, no respeta la disciplina de papá y mamá. Tú ya lo insististe y él no hace caso. Tómalo, llévalo ahí al juzgado y lo dice. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y además es glotón y borracho. Imagínense, no hace caso, rebelde, y nomás se la pasa acostado tomando coca y sabritas y no hace nada y no hace caso. Nomás mirando la tele ahí acostado y le decimos levántate y no se levanta. ¿Y cómo nos da lata este muchacho? No batalles. Lleva ante los jueces y dice, verso 21, entonces dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Dicen, oye, pero ¿por qué decía eso la ley? Es que es esa la razón, hermanos. ¿Para qué quiere? Bueno, aunque era muy dura, ¿verdad? Yo no sé si un judío haría eso. Yo digo que a lo mejor yo no haría eso, ¿verdad? Llevar a mi hija y decirle, señores, mira, aquí está mi hija, no me obedece y pues no me obedece, hermanos, y aparte es muy comelona, miren cómo está, y pues aquí la traigo y que al final, pues entre todos la van a apedrear. No, pues no sé, ¿verdad? Pero así era la ley, dice, ¿sabes qué? No batalles. ¿Tienes un hijo así? ¿Saben por qué? Porque un hijo que no acepta disciplina de papá y mamá, no acepta disciplina de nadie. Y va a ser un problema, hermanos. ¿Para qué lo quieres? Mañana va a ser un delincuente. ¿No me cree? Hay gente que se ofende.
Si uno le dice, oye, mira, ese hijo, si sigue así, mañana será un delincuente, se ofenden. ¿Pero qué quieres? Es el proyecto de vida que estás haciendo con tu hijo. No te ofendas, es la realidad. Alguien te lo tiene que decir. ¿Para qué quieres de vecino un hombre que no aprendió a respetar a su mamá y a su papá? Fíjense, hace poquito en Saltillo pasó algo muy triste, hermano. Un reportero descubrió a un niño, a un ancianito, ya muy grande de edad, que estaba viviendo en la banqueta, hermanos. Ahí en la banqueta tenía su cama, un refrigerador y la sala, la estufa ahí en la banqueta. Y ahí llevaba días ahí en la banqueta ese ancianito. El reportero lo ve y va y lo entrevista. Oiga, señor, ¿qué pasó? ¿Por qué está en la banqueta? Le sacaron todos sus muebles ahí y ahí estaba tirado en la banqueta. Y el viejito no tenía dónde ir y estaba en la banqueta. Los vecinos pues lo apoyaban en algo, pero pues no se puede darle todo. Y ahí estaba el viejito en la banqueta. Entonces los vecinos lo reportan, va el reportero y va y lo entrevista. Señor, ¿qué le pasó? Lo sacaron de esa casa y lo echaron a la banqueta y está con todos sus muebles en la banqueta, viviendo en la banqueta porque no tiene a dónde ir. Estaba solito, ya no tenía esposa, solito, ya grande, muy grande de edad. ¿Saben quién lo sacó de su casa y lo mandó a la banqueta? ¿Quién creen, hermano? Un hijo. Un hijo. Por pelear la casa, lo sacó a la banqueta, hermano. Fue un hijo. Hermanos, si ese hijo es mi vecino, ¿para qué lo quiero de vecino? Córrale, o sea, retírese de ese hombre. Si ese hombre fue capaz de sacar a su papá y dejarlo en la banqueta y es mi vecino, ¿sabes qué? Vámonos a otra colonia porque ese hombre es un peligro. Si eso hizo su papá, olvídese, no se meta con él, no se atreva a hacer negocio con esa persona. Si al papá lo dejó en la banqueta, ¿a mí qué me va a hacer, hermanos? Ese hombre no tiene temor de nadie, no ama a nadie. Por eso la ley decía, ¿sabes qué? Tiene un hijo así, mátalo porque es un peligro. Yo dudo que alguien lo haya hecho porque es muy duro. Pero fíjense, ¿se acuerdan de Absalón? Aquel hijo que decía, mi papá ya no sirve. Si yo fuera rey, si se hubiera aplicado la ley, ¿saben que agarren a ese muchacho y mátenlo? ¿Cómo se le ocurre estar hablando así de su papá? No se puede, mátalo, es un peligro. Y era un peligro Absalón, hermanos. Entonces, hermanos, si ustedes y si yo estamos generando hijos que por culpa nuestra a lo mejor, porque yo no sé disciplinar, estoy generando un hijo que es rebelde y que no acepta mi disciplina. Mucho cuidado, hermanos, tenemos que hacer algo, porque un hijo que no acepta disciplina de papá y mamá y que se rebela es un peligro. Mañana, ¿qué ir a hacer? Si fue capaz de echar a la banqueta al papá, ¿qué espero yo como vecino? Y si ese hombre es maestro en una escuela, ¿qué esperan mis hijos? No, sáquelo de la escuela porque ese maestro fue el que echó a la banqueta a su papá. Saque a su hijo de ahí, sáquenlo. Porque ese hombre es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. No aprendió eso. Así es que, hermanos, la Biblia es muy tajante y no se puede equivocar. El hijo que aprende disciplina, aprende a integrarse sanamente, hermanos, a respetar a la sociedad, respeta la autoridad, respeta la ley, respeta al prójimo, respeta a los demás y lo más importante, respeta a Dios, porque hay una correspondencia. ¿Qué dice Juan? Si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo dice que ama a Dios si no lo ve y no es capaz de amar a su hermano quien sí ve? Si alguno dice yo obedezco a Dios pero tiene en la calle a su papá, no le creas. ¿Cómo es posible que él diga que ama a Dios y respeta la voluntad de Dios si a su papá lo dejó en la calle? Es imposible. Si no es capaz de respetar a quien ve, ¿cómo va a respetar a aquel a quien no ve? Entonces, hermanos, es algo que nos debe poner a pensar. ¿Cómo estoy disciplinando a mis hijos? ¿Le estoy enseñando que la disciplina viene de Dios? ¿Mi disciplina es en el nombre del Señor? ¿Los estoy provocando ira? Mucho cuidado, tenemos que aprender disciplina y cómo hacerlo, con paciencia, con amor, para que no generen ese resentimiento. Y es el primer deber. ¿Cuál es el segundo deber? Según Efesios 6:1, segundo deber. Dice, obedece en el Señor a tus padres. Segundo deber, honra a tu papá y honra a tu mamá. Y eso, hermanos, nos alcanza a todos. Yo no sé qué edad tengan ustedes, pero a mi edad, yo tengo
65 años. Qué rápido se pasa el tiempo, hermano. Digo, 65, caray. Pues ya. Con razón, a veces no puedo parar, ¿verdad? Bueno, para no agüitarnos, vamos a ir con la clase. Esto es para todos. Significa, hermanos, que yo, a mi edad, a mis 65 años, debo entender que debo honrar todavía la imagen de mi papá, imagen mental. Debo honrar a mi papá y a mi mamá. Y si debo hacerlo yo, lo deben hacer los niños. Los niños deben aprender, los jóvenes, los adultos, todos debemos honrar a papá y a mamá. La imagen, los niños pues que lo tienen aún vivo, pues aprender a eso, aprender a respetar. Dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Eso es el deber del hijo, independientemente de la edad o de nuestro estado civil. Honrarlo es algo maravilloso. Dice, honrar, ¿qué significa honrar? Miren, en la Biblia hay 3 objetos. La honra debe canalizarse hacia 3 objetos. Y es muy importante. Primero, a Dios. A Dios se le honra. Segundo, dice la palabra de Dios, honroso sea entonces el matrimonio. A mi matrimonio yo lo debo honrar. Y honra a tu papá y honra a tu mamá. Si yo logro honrar a Dios, honro mi matrimonio y honro a mi papá y a mi mamá, créalo, mi vida emocional va a ser una vida estable. ¿Qué significa honrar? Honrar significa, hermanos, aprender a poner a alguien en lugares, honrarlo, levantarlo, sentirme feliz y orgulloso, lo honro, lo levanto. A Dios se le honra. Significa, hermanos, que si yo honro a Dios, lo levanto en mi vida y digo, miren, este es mi Dios. Y es una felicidad tener a este Dios, tenerlo en mi vida, lo levanto. Honrar significa poner en un lugar especial. Se le honra y lo pongo en un lugar especial, donde nadie me lo toque, es algo especial para mí. Como, ¿se acuerdan de las, bueno, ya no hay, pero ¿se acuerdan cómo antes, bueno, anteriormente era más común? En la casa le llamaban vajilla. La vajilla eran los platos, que había diferentes platos y cucharas y tazas. Y esa vajilla estaba en una vitrina. Yo me acuerdo que mi tía tenía una vitrina. Y esa vajilla no se sacaba, hermanos, más que en ocasiones muy especiales. Eran casi de adorno. No me agarres esos platos, y él los tenía en una vitrina. Eso es honrar, aquí está. Es algo especial. Honrar es lo levanto, honrar es lo pongo aparte, para que todos lo admiren. El que honra su carro, no, hombre, lo lava, lo encera y dice, este es mi carro, y lo levanta, y no me lo toquen, y ni se les ocurra tomar la foto porque me lo pueden averiar. O sea, lo honro. Ese es honrar. Honrar es levantar, es poner en un lugar especial, es darle prioridad. Eso es honrar. A Dios se le honra. Este es mi Dios. Este es mi Jesús. Él murió por mí, lo levanto, que la gente sepa que en mi vida está Jesús. Honrar el matrimonio. Hermanos, estoy felizmente casado. Miren, esta es mi esposa. Y estoy felizmente casado. Nada que es casado, pues sí. Y su esposa, pues por ahí anda, y todo agüitadillo. No, levántelo usted. Está felizmente casado. Honre a Dios, honre su matrimonio. Y dice aquí, honrar a papá y a mamá. Levante a su papá, diga, este es mi papá, esta es mi mamá, y me da gusto el papá que tengo. Me siento orgulloso de mi mamá. Cuando un hijo, hermanos, no aprende eso y guarda resentimientos y no dice, este es mi papá, y lo esconde, dice, no, mi papá era muy feo, traigo raíz de amargura. Fíjense, les decía, esto es incluso para mi edad, para ustedes, para todos. Debemos saber honrar. ¿Saben por qué? Porque aquí lo dice, para que te vaya bien. ¿Saben por qué algunos de nosotros a nuestra edad todavía no somos felices a nuestro matrimonio? Porque en el fondo no honramos a papá y a mamá. Y la raíz de amargura que tenemos contra papá y mamá la hacemos contra la esposa o contra el esposo. La violencia en la familia, hermanos, la violencia en el matrimonio tiene que ver con esto. Una mujer que no honra a su papá y a su mamá y que tiene raíz de amargura puede ser violenta contra el esposo o contra su esposa. Miren, una frase que en los matrimonios donde hay violencia, recuerdo que la frase
que unas mujeres dicen cuando su esposo es violento, dicen, es que no sé qué tiene este hombre. Nomás porque le dije, pásame la sal. No, hombre, se le pararon los pelos y me miró con un coraje y dice, pero no sé qué tiene. Le digo, ¿sabe qué? Es que ese coraje no es contra usted. Ese coraje es contra su papá y la mamá. Y mientras él no aprenda a sacar eso de su corazón, no va a ser feliz. Perdona a su papá, perdona a su mamá. En terapia muchas veces lo vi, hermanos, que a gente, hombres y mujeres de mi edad, les dice uno, oiga señor, platíqueme, ¿cuál es el recuerdo más sentido que tiene de su papá? Y a mi edad, hermanos, se empiezan a poner tristes y empiezan a llorar. Y dicen, es que me acuerdo de mi papá y me duele mucho. Me acuerdo que llegaba borracho, me acuerdo que golpeaba a mi mamá, me acuerdo que nunca me hablaba. Y se ponen a llorar. O sea, no han sacado eso, no, es que honra a su papá, ni modo, al que le tocó. Y levántelo y diga, este es mi papá. Medio catarrín, pero pues qué. Pues ni modo, así me tocó. Y quién sabe por qué se aprovecharía, pero mire, este es mi papá. Y a veces, hermanos, se valen de cualquier cosa. A veces hasta por la profesión del papá. Pues ni modo, mi papá era, por decir algo, ¿no? A lo mejor en México hay labores pues, muy difíciles. Por ejemplo, todavía hay gente que trabaja, son aboneros. ¿Saben lo que es el abonero? El abonero era el que trabaja para una mueblería y anda por las calles cobrando. Anda en una motocicleta y se dedican a eso. En nombre de la mueblería llegan y cobran el abono mensual. Y hay gente que dice, no, mi papá es abonero. Y le das de vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Mi papá era abonero, andaba en una bicicleta cobrando el abono. Y así me explico, levantarlo. O sea, no hay de otra. ¿Qué hago, hermanos? Miren, a veces nos valemos de cualquier cosa para avergonzarnos de papá y mamá y tener el resentimiento. ¿Saben cuál es un problema en la iglesia? De que no quiero pisar callos, ¿verdad? Pero en la iglesia tenemos un problema con los hijos de los que predican. Y hay hijos, yo soy hijo de predicador. Y muchos de mi generación, hermanos, crecimos todos traumados. Y crecimos con cierto resentimiento contra papá, porque mi papá, por atender a la iglesia, no me atendía a mí. Y nos dio coraje. Y hay gente, hay hijos de predicador de mi generación que no están en la iglesia, hermanos. Acabaron odiando la iglesia y a su papá. No, es que mi papá nunca me hizo caso por andar con la iglesia visitando y a mí me dejaba solo. Y crecieron con esa raíz de amargura, hermanos. Y no puede ser así, hermanos. Y yo tuve que llegar a una conclusión, y decir, tuve una bendición. Y no hay cosa más hermosa para mí que mi papá haya sido predicador. Ni modo. Me costó mucho, porque nos dejaba solos por andar visitando. Porque ya los hermanos lo hacían enojar y venía enojado a la casa. Las hermanos no entienden y llegaba enojado a la casa y me regañaba a mí. Y yo pensaba, pues regaña al hermano, ¿por qué me regaña a mí? Pues ni modo, me regañaba a mí, pues ya qué hago. Lo hizo enojar al hermano y venía conmigo. Pues ni modo. Y decir, qué cosa maravillosa, mi papá fue predicador. Y levantarlo. Si no hago eso, el mal es para mí, ¿me explico? Es para mí. Porque voy a ser enojado. Una de las cosas que yo, les soy sincero, una de las cosas que yo siempre decía, ¿por qué mi papá escogió ser predicador? Y la verdad, miren, yo miraba a mi maestro de la primaria dar la clase y miraba a mi papá dando una predicación. Decía, mi papá podía ser un maestro. ¿Por qué se metió ahí? Pues no ser un maestro. Y no lo entendía. Y tuve que entenderlo, hermanos. Fue su vocación. Y decir, Dios, gracias por el papá que me diste. Fue predicador. Ahí acabó su vida. Y Señor, gracias por el papá. ¿Qué más puedo hacer? Honrarlo. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Porque si yo logro eso, entonces voy a ser mejor esposo. Voy a sanar y voy a ser mejor papá. Seré mejor hijo. Seré mejor hermano. Yo sé que hay padres difíciles de honrar, hermanos, porque dejaron recuerdos espantosos, hermanos. ¿Cómo honra un papá que golpeaba a mi mamá?
¿Cómo honra un papá que siempre llegó borracho, gritando y haciendo? Pues honrelo, ni modo. No sé qué entendería ese papá, pero levanto y digo, este es mi papá. Así llegaba a la casa, pero así lo quiero. Y así lo acepto. Señor, gracias. Y espero que esté en el cielo, y si no, pues ni modo, verá Hónrelo, y ya. ¿Por qué? Porque si no hago eso, entonces el daño es para mí. Entonces yo le invito, hermano. Fíjese, cuando yo daba esta clase, me acuerdo mucho, hermanos, cuando di esta clase, bueno, no esta, sino tocaba este punto. Me acuerdo que fue una nacional de jóvenes en San Luis. Yo le decía a los muchachos, jóvenes, están a tiempo, quieren mucho a su papá, levántenlo, honrenlo, digan, este es mi papá. Independientemente cómo es, tú no puedes cambiar a tu papá. Si tu papá es cristiano, levántalo. Si es enojón, levántalo. Tú no puedes cambiar el carácter de tu papá. Si no es cristiano, sí, este es mi papá y no es cristiano. Si es borracho, pues sí, ¿sabes qué? Pues ni modo, tengo un papá catarín, tomador, pues tú levántalos. Tú no lo puedes cambiar, tú feliz, ni modo, es que te tocó. Tienes que hacerlo, ahora que eres joven, para que eso cambie tu vida a futuro también. Y hónralo de todo corazón y pide a Dios por él. Y les preguntaba, a ver, levante la mano los que tienen mamá regañona. ¿Sabe cuál es la queja más frecuente de los jóvenes? Con la mamá. Ah, es que mamá es muy regañona. Les decía, levante la mano el que tiene mamá regañona. No, pues mucho levantaron la mano. Honre a su mamá así como es regañona. Quiérala mucho. Eso funciona. Quiéralos mucho. Cuando acabé la plática, hermano, yo me quedé sorprendido porque llegaron jóvenes que me dijeron, hermano, yo entendí su clase. Yo necesito honrar a mi papá y a mi mamá. Pero me dijeron, hermano, ¿cómo le hago? Y me contaron casos dificilísimos. ¿Cómo honro a mi papá si mi papá hace esto? Y cosas que decía yo, pues hónralo. ¿Cómo honrar a un papá que llega y golpea a mi mamá? ¿Cómo honro a un papá que mete amigos a la casa y él sabe que sus amigos me acosan y mi papá lo sabe? ¿Cómo lo honro? Es difícil, pero usted tiene que hacerlo. Yo le invito, hermano, estamos a tiempo todavía. El deber del hijo es obedecer a su padre. Ya pasamos por esa etapa, pero ahora porque somos adultos. Pero nuestro deber es seguirlo honrando. No importa si papá ya murió, es honrar su recuerdo. Si papá está vivo, pues con mayor razón, hónrelo y dígale, Señor, gracias por el papá que tuve. Es mi deber como hijo. No lo voy a cambiar. Él fue como es, ya hasta murió, vivió su vida y fue el que me tocó. ¿Qué puedo hacer? Levantarlo y decir, mire, este fue mi papá. Y que cuando alguien me pregunte, oye, tu papá fue predicador. ¿Y cómo era? Tremendo, enojón, tremendo. Pero así era mi papá, pues, ¿qué hago? ¿Y tu papá? Pues no era cristiano, ¿a poco no? Fíjate que no. Y luego, no quiero muchos hijos, su recuerdo. Y fue bueno, no, hombre, llegaba y le daban las tunas a mi mamá, pero así lo quiero, pues ya, ¿qué hago? Honrarlo. No se puede cambiar. ¿Para qué? Para que te vaya bien y limpies tu corazón. Los jóvenes están a tiempo de hacer eso, pero es también de nosotros, hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Que mis hijos son jóvenes, para que me honren. ¿Qué actitud estoy tomando para que mi hijo realmente facilitarle que me honre? ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo para honrar a mi papá y a mi mamá? Para que me vaya bien, para poder ser mejor. Los niños por naturaleza lo hacen. Un niño de 6 años quiere mucho a su mamá, los honra. Provoque que esa honra siga siendo para toda su vida. No debemos, hermanos, dejar nuestro corazón resentimientos, corajes, frustraciones, porque esas son raíces de amargura. Entonces, hagamos el firme propósito de poder honrar a nuestro papá, porque eso nos hará mejores personas, mejor papá, mejor esposo, limpiará mi vida emocional, podré ser más feliz, podré ser mejor en mi matrimonio,
Podré ser mejor incluso en la iglesia, hermanos, increíble. Pero a veces mi ministerio no lo puedo hacer correctamente porque hay una raíz de amargura y tiene que ver con eso, con la raíz de amargura que tenemos con nuestros padres. Así es que, hermanos, pues espero que lo que hoy vimos de alguna manera nos sirva a todos, que ayudemos, seamos facilitadores, que mi hijo me honre, aunque lo discipline, pero que me honre. Facilitarle el que él me pueda levantar y que se sienta feliz del papá que tiene. Y más vale que él lo entienda. Porque si yo hago el propósito y él no lo entiende, va a ser su problema después. Que él entienda que me debe honrar, que necesita honrarme, más que necesita honrarme, y que yo entienda que necesito honrar la memoria de mi papá, donde quiera que esté, y como él haya sido. Así que yo lo invito a que en este momento usted traiga a su mente la memoria de su papá, como haya sido, y levántelo. Y diga a Dios, gracias por el papá que me diste. ¿Cómo haya sido? Traiga a su memoria la mente de su mamá. Lo que hablamos de la mamá. Miren, haga el experimento. No hay cosa más tierna que la sonrisa de mamá. Traiga a su mente la sonrisa de su mamá. O su mamá nunca sonreía. Si no sonreía, tenga misericordia, pobrecita. Por algo no sonreía. Y levante a su mamá. Pero si sonreía, a ver, mentalmente traiga a su mente la sonrisa de mamá. ¿Sabe qué? Eso le va a dar mucha calma, la sonrisa de mamá. Y levántela, diga, esta es mi mamá. Y así la acepto como haya sido. ¿Cómo le aguantó a mi papá? Pues le quiso aguantar, ya, déjela. ¿Por qué nunca lo dejó? Pues nunca lo dejó, ya. Acéptela así. Y hónrela. Y verá, cuando uno hace esto de verdad, trae paz al corazón. Así es que, hermanos, pues muchas gracias por su atención. Y pues no hay preguntas, hermanos, pero también por una parte está bien porque me hacen preguntas muy difíciles, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta de la clase, hermanos, algún punto que quieran que yo extienda un poquito más, lo pueden hacer. Si no es una pregunta personal, pues también, pero si es una pregunta de la clase, algo que me faltó extenderme, que a ustedes les gustaría que yo lo empleara un poquito más, lo pueden hacer con toda confianza, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención. Muy amables.